Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría inmensa volver a encontrarnos aquí en nuestro rinconcito virtual, su espacio favorito para desentrañar los misterios del corazón y las dinámicas de las relaciones. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y momentos que los hagan sonreír. Hoy, mis amores, nos adentramos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones y especulaciones que ha mantenido en vilo a muchísimas personas. Vamos a hablar de una historia que para muchos fue un cuento de hadas moderno, pero que según se desprende de ciertas declaraciones, pudo haber tenido un lado mucho más agridulce. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desmenuzar la famosa y a menudo comentada relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a analizar una frase que ha resonado con fuerza y que abre un debate fascinante: Demet Özdemir fue injusto conmigo enamorada. ¿Quién dijo esto? ¿Por qué? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a buscar la verdad detrás de este relato. Y antes de que se me olviden las cosas importantes, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos, y podremos seguir compartiendo juntos estos momentos tan especiales. Ahora sí, comencemos este viaje. Imaginen esto: dos de las estrellas más luminosas de Turquía, ídolos de masas a nivel internacional, se conocen, trabajan juntos y ¡zas!, la chispa salta. Demet Özdemir con su sonrisa cautivadora y su talento indiscutible, y Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico que roba suspiros. La química entre ellos en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan magnética, que traspasó la pantalla y conquistó el corazón de millones de fans en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja de ensueño por excelencia, la fantasía hecha realidad para muchos. Las redes sociales explotaron con sus fotos juntos, sus interacciones, y las esperanzas de que su amor de ficción se convirtiera en amor de verdad eran inmensas. Y sí, al principio parecía que así era. Vimos reportajes, filtraciones, avistamientos románticos, y la confirmación de su relación llegó casi como una bendición para sus seguidores. Era la pareja perfecta, la que todos querían ver triunfar. Pero como en toda buena historia, a veces hay giros inesperados, y lo que parecía un camino de rosas, pudo haber tenido sus espinas ocultas. Y es aquí donde entra en juego la intrigante frase que da título a nuestro vídeo de hoy: Demet Özdemir fue injusto conmigo enamorada. Esta afirmación, pronunciada por Can Yaman en una entrevista posterior a su ruptura, tomó a muchos por sorpresa. Se esperaba una despedida amistosa, quizás un poco de tristeza, pero no una acusación velada de injusticia. ¿Qué pudo haber motivado a Can Yaman a decir algo así? ¿Estaba dolido? ¿Se sentía incomprendido? ¿Hubo algún malentendido que terminó por romper la relación? Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco. La relación de Demet y Can se volvió extremadamente pública y mediática. Cada paso que daban, cada comentario, era analizado al milímetro por la prensa y los fans. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida privada y la exposición pública puede ser muy delgada, y para dos personas tan famosas, esta línea se vuelve casi inexistente. Can Yaman, conocido por su personalidad más impulsiva y apasionada, quizás se sintió abrumado por la presión mediática. Por otro lado, Demet Özdemir, siempre un poco más reservada y cuidadosa con su imagen pública, pudo haber tenido una perspectiva diferente sobre cómo manejar la atención constante. La frase Demet Özdemir fue injusto conmigo enamorada nos sugiere que hubo un desbalance en la dinámica de la relación, o al menos, así lo percibió Can Yaman. Podría referirse a varias cosas. Quizás Can sintió que Demet no lo apoyó lo suficiente en algún momento de crisis personal o profesional. Tal vez hubo desacuerdos sobre la forma de manejar su fama juntos, o sobre los sacrificios que cada uno estaba dispuesto a hacer por la relación. Otra posibilidad es que Can se sintiera juzgado o malentendido por Demet en algún aspecto de su personalidad o de su forma de ser, y que esa falta de comprensión lo hiriera profundamente mientras estaba enamorado. Cuando uno está enamorado, la vulnerabilidad aumenta. Las expectativas son altas y cualquier señal de rechazo o falta de apoyo puede ser percibida como un golpe devastador. Si Can Yaman sintió que en medio de ese amor, Demet no le brindó la empatía o la comprensión que necesitaba, esa sensación de injusticia podría haberse intensificado.
No es lo mismo sentirse maltratado cuando uno no está involucrado emocionalmente, que sentir que quien te hiere es la persona a la que le has entregado tu corazón. El dolor se multiplica y la decepción puede ser abismal. Pensemos en el contexto de la fama. Para un actor, especialmente uno que alcanza el estrellato de la noche a la mañana, la presión es inmensa. Hay constantes demandas de tiempo, viajes, entrevistas, sesiones de fotos, y una legión de seguidores que esperan lo mejor de ti en todo momento. Si a eso le sumamos una relación amorosa intensa y también bajo el escrutinio público, el equilibrio puede volverse muy difícil de mantener. Quizás Can Yaman, en su afán de vivir la relación al máximo y de compartir su felicidad con el mundo, chocó con la necesidad de Demet Özdemir de proteger su espacio y su intimidad. O tal vez la diferencia de edades, aunque no muy marcada, o las distintas etapas de sus carreras, generaron tensiones que no fueron manejadas de la mejor manera por ambos. La palabra injusto es muy fuerte. Implica una falta de equidad, una acción o un trato que no es justo ni correcto. Si Can Yaman se sintió tratado injustamente, es probable que haya habido una serie de eventos o una actitud recurrente por parte de Demet que él interpretó como tal. No estamos aquí para juzgar a ninguno de los dos, pues solo ellos conocen la verdad íntima de su relación. Sin embargo, sí podemos analizar las posibles razones detrás de esa declaración, tratando de ponernos en la piel de cada uno. Podría ser que Can Yaman, al ser una figura pública más dada a la exhibición de emociones, se sintiera coartado por la actitud más reservada de Demet. Quizás él buscaba una complicidad pública, una unión visible y constante, y Demet, por su parte, prefería mantener ciertos aspectos de su relación en privado, lejos del ojo público. Esta diferencia de enfoques podría haber generado fricciones. Y cuando uno está enamorado, espera que su pareja entienda y acepte su forma de ser, o al menos, intente acercarse a su perspectiva. Si eso no sucede, la sensación de incomprensión y, consecuentemente, de injusticia puede surgir. Además, las rupturas rara vez son unilaterales. Aunque una persona sienta que la otra fue injusta, es probable que ambos hayan tenido sus responsabilidades en el desenlace. Sin embargo, la forma en que se comunican los sentimientos y las percepciones es crucial. Una declaración como la de Can Yaman, hecha públicamente, puede haber sido una forma de desahogo, de buscar validación, o incluso, de marcar el fin de una etapa de una manera que reflejara su dolor. Pensemos también en la naturaleza de las relaciones mediáticas. A menudo estas relaciones se idealizan tanto por el público que cuando terminan, la decepción es aún mayor. Los fans que se habían encariñado con la pareja pueden volverse críticos y exigentes. Esto añade una capa extra de presión sobre los involucrados, quienes deben lidiar no solo con su dolor personal, sino también con las expectativas y los comentarios de miles de personas. La frase Demet Özdemir fue injusto conmigo enamorada, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se desarrollan bajo los focos. ¿Qué significa ser justo en el amor? Significa ser honesto, respetuoso, comprensivo y estar dispuesto a ceder y a apoyarse mutuamente. Si Can Yaman sintió que alguna de estas bases se tambaleó, y que Demet no estuvo a la altura de lo que él esperaba de una pareja enamorada, entonces su sentimiento de injusticia es comprensible desde su perspectiva. Es importante recordar que las percepciones son subjetivas. Lo que para uno es un acto de justicia, para otro puede ser un acto de traición. En el caso de Demet y Can, es muy probable que ambos tuvieran sus razones y sus propios sentimientos para actuar como lo hicieron. No podemos generalizar ni afirmar con rotundidad quién tenía la razón. Lo que sí podemos aprender es que en cualquier relación, la comunicación abierta y honesta es fundamental. Expresar nuestras necesidades, escuchar las de nuestra pareja, y buscar un punto medio son pilares para construir un vínculo sólido y saludable. También es importante considerar el momento en que se hicieron estas declaraciones. A veces las palabras pronunciadas en el calor de una ruptura o de un desengaño pueden tener un tono más duro o acusatorio de lo que realmente se siente con el paso del tiempo. Can Yaman, al ser un hombre de emociones intensas, pudo haber sentido la necesidad de expresar su dolor de una manera contundente en ese momento. Sin embargo, con el tiempo quizás su perspectiva haya cambiado, o quizás haya comprendido mejor las motivaciones de Demet. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno que cautivó a muchos. Su química en pantalla era innegable, y su romance en la vida real alimentó las fantasías de sus seguidores. Sin embargo, como tantas otras historias de amor en el mundo del espectáculo,
tuvo sus altibajos y, finalmente, llegó a su fin. La frase de Can Yaman sobre la injusticia de Demet mientras él estaba enamorado nos abre una ventana a la complejidad de sus emociones y a las posibles tensiones que pudieron haber existido en su relación. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sentimientos reales, con sus propias luchas y sus propias percepciones. Y que incluso en el amor, la comprensión mutua y la equidad son esenciales para construir un vínculo duradero. Y hasta aquí, mis amores, nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las profundidades de esta interesante historia, intentando comprender las posibles razones detrás de la frase que nos trajo hasta aquí. Como siempre, les invito a que compartan sus propias reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Can Yaman tenía razón? ¿O consideran que la prensa y los fans idealizaron demasiado la relación? Me encantaría leer sus opiniones, debatir de forma respetuosa y seguir aprendiendo de cada uno de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les hizo pensar, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todas aquellas personas a las que creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse nada. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de corazón por acompañarme en cada vídeo, por su energía, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y mucho, mucho amor. Chao, chao.